Ojo, para entender bien este vídeo es necesario que antes hayas visto este otro, así podrás entender tu personalidad usando tan solo 5 rasgos. Y además, para los veteranos que hayan visto ya ese vídeo, os dije que más adelante os podría contar que existen 5 rasgos alternativos de personalidad. Pues bien, mi momento ha llegado. Hoy no vamos a entender tu personalidad usando un diccionario, sino que la vamos a entender usando tu cerebro. Ah, espera, que no entiendes las referencias del diccionario. Pues para eso está el otro vídeo, para eso lo he recomendado antes. Vamos, este vídeo no se va a mover de aquí. Podéis pasar al otro, lo veis y después volvéis y seguís viéndolo. La teoría de los 5 grandes se basa en el modelo léxico. Es decir, si una conducta es relevante, esta se podrá identificar en todas las lenguas humanas, y si es así, es mejor estudiar el lenguaje que la conducta. Y aún así, existe un modelo alternativo basado además en otra forma de entender la personalidad. ¿Puede que tu personalidad se defina de forma diferente a través de este modelo? Quizás, a lo mejor a través de los 5 grandes, eres una pobre ovejita descarriada, y a través de ese nuevo modelo, pues quizás seas un psicópata sanguinario. ¿Quién sabe? Pero primero vamos a conocer a su autor y a saber el origen de todo. El modelo de los 5 factores alternativos fue creado por el psicólogo Marvin Zuckerman en los años 90. De ahí elaboró el que llamó el cuestionario Zuckerman-Kumla. Un nombre muy original, como podéis ver, pero por lo general los cuestionarios de personalidad no suelen ser muy originales en su nombre. El modelo de Zuckerman se creó para, valga la redundancia, hacer una alternativa al modelo de los 5 grandes. Dicho así, parece que Zuckerman era un picado, pero vamos, la realidad no es así. No lo hizo por fastidiar o por ver quién era el mejor. Lo hizo para complementar justamente las cosas más criticables que él veía en el modelo de los 5 grandes. ¿Qué criticaba Zuckerman de este modelo? Pues que tenía componentes culturales. El modelo de los 5 grandes ha sido testado en multitud de países y culturas diferentes, y ha tenido muy buenos resultados, por lo que se intuye que estos componentes, aunque culturales, son también bastante comunes en estas otras culturas, por lo que en principio no es algo que cause problemas. Pero Zuckerman sigue un modelo de personalidad distinto. Los 5 grandes, como dijimos al principio, se basan en el modelo léxico, es decir, buscar en la lengua los caracteres de la personalidad más importantes. Pero Zuckerman sigue el modelo biofactorial de la personalidad, que persigue encontrar las características básicas de la personalidad que sean útiles biológicamente, que sean rasgos que incluso se puedan ver en los animales. Porque sí, los animales también tienen su propia personalidad, y aquellos que compartan su casa con algunas mascotas podrán corroborarlo. Pero entonces, Zuckerman era un biologicista, porque piensa que ya está todo determinado por nuestro cerebro, lo reduce todo a la biología. No exactamente, pero para entender mejor su punto de vista tenemos que entender de dónde toma sus referencias. Y sí, quiere que ya que me deje de cháchara y queréis ver cuáles son los rasgos de Zuckerman, pero para eso primero tenéis que estar suscritos y tenéis que haberle dado al botón de la campanita. Si ya estáis listos para eso, pues bueno, tranquilo que ahora vamos. Primero vamos a ver una historia de hospitales, psiquiatras y soldados. Hans Heinzek fue un psicólogo alemán afincado en Reino Unido que durante los años 40 trabajó en el hospital psiquiátrico de Maudsley. Allí trabajaba haciendo evaluaciones personales previas a los pacientes antes de que el psiquiatra le diese un diagnóstico a su trastorno. Por ello se hizo con una batería de muchas preguntas sobre comportamiento que más tarde aplicaría también a 700 soldados que estaban también hospitalizados. Recordad que estamos en los años 40 y ya sabéis qué pasaba en aquel entonces, por lo que pacientes militares a evaluar había de sobra, desgraciadamente. Pero claro, aplicando estas preguntas a los soldados se dio cuenta de una cosa. Un momento, aquí hay patrones que se repiten. ¿Y si pudiese medir mejor la personalidad de estos hombres a través de este tipo de preguntas? A partir de aquí, Heinzek empezaría a investigar y a elaborar lo que se llamaría el modelo biofactorial, que consiste en lo siguiente. Cada persona nace con una estructura cerebral específica que causa discrepancias en la actividad fisiológica del cerebro, y esto se traduce en patrones conductuales comunes en el individuo, pero diferente entre las demás personas, conformando así la personalidad del individuo. En otras palabras, según cómo esté configurado tu cerebro, así será tu personalidad. Y sí. Pero claro, así resumido, también parece una teoría biologicista, que todo depende de cómo venga tu cerebro de fábrica.
pero no es tan así. Eysenck sí tenía en cuenta la interacción con el ambiente, puesto que nuestra historia de aprendizaje a lo largo de la vida también condiciona el cerebro. El estudio de la biología de la personalidad, en este sentido, es una forma de explicar un origen común a las diferentes dimensiones de la personalidad, pero no es el factor determinante de todo. Por lo que, aunque lo llamemos modelo biofactorial, no es una teoría del todo biológica, sino más bien una teoría biopsicosocial. Los factores genéticos y ambientales determinan la conducta. Zuckerman toma estas referencias, empieza a estudiar a muchísimos sujetos, les pasa test biofactoriales como el de Eysenck y termina concluyendo que existen 5 factores de personalidad comunes a todas las personas. 5 factores que, como veréis ahora, son muy diferentes a los definidos por el modelo de los 5 grandes. O quizás no. Estos son los 5 rasgos que distingue el cuestionario Zuckerman-Kuhlmann. Comenzamos con impulsividad y búsqueda de sensaciones. Quienes puntúen muy alto en este rasgo tienden a actuar sin pensar en las consecuencias, o en no planear demasiado sus movimientos. Vamos, lo que se conoce como impulsividad comúnmente, pero no es solamente esta característica lo que les describe. Suelen ser personas muy aventureras, deseosas de experimentar nuevas sensaciones siempre, no le temen al riesgo. Tienden a buscar una vida poco conformista, con amigos poco usuales. Y suelen ser también muy susceptibles al aburrimiento, es decir, no toleran las condiciones monótonas o la gente aburrida, y sienten inquietud si están demasiado tiempo haciendo o estando en un mismo sitio. Quienes puntúan bajo suelen ser personas que tienden a planificar mal las cosas, no suelen darse a la improvisación. Sienten más aversión por el riesgo y no les atrae tanto las emociones fuertes. Se sienten más cómodas en ambientes estables y suelen ser más conservadores en sus impulsos. Se ha relacionado este rasgo con alteraciones en los niveles de algunas hormonas. La búsqueda de sensaciones está relacionado con altos niveles de dopamina y la desinhibición con unos niveles de serotonina y noradrenalina más débiles. La sociabilidad es un rasgo que correlaciona mucho con el concepto que tenemos de extroversión. De hecho, se refiere casi a lo mismo. Las personas muy sociables, es decir, aquellos que puntúan alto en este rasgo, suelen ser personas con un gran gusto por la interacción con grandes grupos de personas y paralelamente tienden a presentar mucho desagrado por la soledad. Y aquellos que puntúan más bajo suelen ser aquellas personas que prefieren justo lo contrario. No sienten desagrado por la soledad, es más, se sienten aliviados con ella y no toleran los grandes grupos de personas. Este factor también tiene su explicación biológica, pero lo veremos un poquito más adelante porque además este factor en concreto presenta algunos problemillas, pero tranquilos. El rasgo de neuroticismo-ansiedad, ya lo conocéis, se define exactamente igual que en el modelo de los 5 grandes. En un extremo tenemos a personas que tienden a responder de manera muy ansiosa y obsesiva ante situaciones estresantes y tardan mucho en tranquilizarse después de estas situaciones. Y en el otro extremo, la persona tiende a ser ecuánime, calmada y con un alto grado de control emocional. Pero vamos, no voy a describir mucho más porque ya sabemos de qué se trata. De hecho, en el vídeo que os dejé antes, pues se describe mucho mejor. Guiño, guiño. El neuroticismo está relacionado con el sistema de activación del sistema nervioso simpático y el sistema límbico, que justamente son los núcleos y circuitos de nuestro cerebro que más influyen en la respuesta hacia el estrés y a situaciones peligrosas. Las personas con un puntuaje alto de neuroticismo tienen umbrales bajos de activación del sistema límbico y son incapaces de inhibir o controlar sus reacciones emocionales. Por tanto, experimentan efectos negativos en situaciones estresantes, están molestos incluso en situaciones con una tensión menor y se disgustan con mucha facilidad. Después tenemos el rasgo de agresión-hostilidad, que correlaciona justo con todo lo contrario al rasgo de amabilidad de los 5 grandes. Este factor se asocia con la ira, la agresividad, la impaciencia, la grosería y las conductas antisociales. Por lo que personas que puntúen muy alto en este rasgo serán personas poco sociables en ese sentido. Tenderán a ser agresivas, groseras, con poca paciencia y desconfiada con el resto de las personas. Todo lo contrario que con quien puntúe bajo, que serán personas más amables, más confiadas y tenderán a realizar más conductas prosociales. Vamos, entre nosotros, más buena gente y más buena onda. Y por último, pero no menos importante, tenemos el rasgo de actividad, que es un rasgo que paradójicamente también correlaciona con la descripción de la extroversión. Las personas con puntuaciones elevadas en actividad se sienten inquietas cuando no tienen nada que hacer,
tienen mucha energía y tienden a ser perseverantes. Además, suelen preferir hacer actividades que impliquen un desafío o que se requiera un nivel elevado de esfuerzo. Y las personas con baja puntuación tenderán a preferir actividades más pausadas y menos desafiantes, aunque sean más repetitivas. Toleran mejor el aburrimiento o la inactividad. Mostrarán menos energía o entusiasmo y declinarán con más facilidad. Tanto el rasgo de sociabilidad como el rasgo de actividad, es decir, los rasgos que definen la extroversión y la introversión, se explican muy bien con la teoría de la activación cortical. La actividad del sistema reticular activador ascendente es un grupo de circuitos cerebrales que comienzan en el tronco cerebral y llegan a la corteza cerebral, y condicionan la búsqueda de estimulación del sujeto. Según cómo esta actividad estimule el cerebro, el individuo tendrá más o menos necesidad de buscar estimulación. Y ahora os invito a que hagáis una apuesta. Ya sabemos cómo son las personas extrovertidas e introvertidas, pero teniendo en cuenta esta explicación sobre el cerebro, ¿quién presentará más actividad cerebral? ¿Las personas introvertidas o las personas extrovertidas? Quizás la mayoría diga que las personas extrovertidas presentan más actividad cortical o estimulación cerebral, por la lógica de que a más actividad cerebral, más activación y por lo tanto más necesidad de buscar estímulos. Pero resulta que no, que la lógica es todo lo contraria. Quienes tienen más actividad cerebral son las personas introvertidas. Y es que por esta alta actividad es por lo que se saturan más rápido y miden mejor los estímulos que buscan. Mientras que las personas más extrovertidas, al estar menos activadas, buscan mayor estimulación para compensar esa baja activación. Y volviendo al modelo de personalidad, esto quizás sea una de las cosas que más confusión provoca, porque si la actividad y la sociabilidad miden el mismo concepto, ¿por qué no lo definimos todo junto como se hace en el modelo de los 5 grandes? Porque se me canta el culo. Bueno, en realidad no están así. De hecho, recordad, la extroversión no se relaciona directamente con lo social, sino con la actividad. Lo que pasa es que los seres humanos encontramos mucha estimulación adicional en lo social, pero en principio no tienen nada que ver. Por eso Zuckerman ve oportuno separar ambas cosas. Pero aparte de eso, si hacemos una comparativa con ambos modelos, vemos que son tremendamente parecidos, a pesar de que este es el alternativo. Casi todos los rasgos correlacionan entre sí, solo que en el modelo alternativo no contempla la apertura a la experiencia por considerarla un rasgo cultural, y no de valor biológico. Y aparte, incluye el valor de impulsividad y búsqueda de sensaciones, que en realidad correlaciona de forma negativa con el rasgo de responsabilidad del modelo de los 5 grandes. Esto de correlación negativa significa que se espera que estos rasgos funcionen casi al contrario, es decir, si por un lado podemos tener puntuaciones muy altas en búsqueda de sensaciones, se espera que se tenga puntuaciones bajas en responsabilidad, porque funcionan de forma contraria. En otras palabras, Zuckerman se basó en el modelo de Eysenck, que correlaciona con estos 3 elementos, pero encontró que también correlacionaba enormemente con el Big Five. Y bueno, visto así, son todos 3 iguales, miden la personalidad de la misma manera. Qué poca originalidad, ¿no? Pero es que en cierto modo, de eso se trata. Validar una teoría de personalidad y crear un test no es como el Cosmopolitan, que lanzas una serie de preguntas y ya está, ya sabes qué tipo de pepinillo eres según tu signo del zodiaco. Requiere muchas pruebas psicométricas y operativizar muchas variables y una teoría sólida y contrastable. Aunque intentes planear la personalidad desde otro punto de vista, si sigues las investigaciones, estas siempre te llevarán a los mismos derroteros, que toda la personalidad se puede describir a través de las mismas dimensiones: el aspecto social, el control y la expresión de las emociones y la velocidad o duración de la actividad. Y aún así, ¿el modelo de Zuckerman es viable? ¿Es mejor o peor que el modelo de los 5 grandes? Pues resulta que sí, es viable. Es tan fiable como el modelo de los 5 grandes para describir la personalidad. Y bueno, ¿queréis el modelo alternativo? Pues aquí tenéis el modelo alternativo. Bueno, no sé realmente si os ha gustado o no, pero bueno, en realidad todo esto pues no tiene mucha más chicha. Aún así, me gustaría que comentarais para ver cuál es el rasgo en el que creéis que más resaltáis. Y llegado hasta aquí, pues lo de siempre, si te ha gustado el vídeo, pues comenta, compártelo con tus amigos, suscríbete y dale al botón de la campanita para saber cuando subo nuevos vídeos como este. Y por supuesto, muchísimas gracias a mis Patreons por estar ahí, y si quieres colaborar por el canal, te dejo en la descripción mi dirección para que visites mi página de Patreon. Gracias por vuestra atención, y nos veremos en el siguiente tema.